Segunda parte del seminario dictado por Ito Shigeo Sensei, octavo dan de Japón, con la guía y traducción de Nicolás Díaz en el Campeonato Latinoamericano de Iaido, en Chile, octubre 2025. Se verán San Bodme Ukenagashi, Yon Hodme Tsukate, Gok Hodme Kesagiri y Rob Hodme Morote Suki. Vamos a ir a San Bombe, si es que no hay ningún tipo de pregunta o duda. 相手が座っていて、 El oponente está sentado delante nuestro. 知ってくる。その状況をね、まず自分で考えることが大事ですね。 Primero, siempre pensar, cuando vamos a comenzar el kata, la ubicación del oponente. Entender la ubicación del oponente antes de ejecutar. 相手が動くということを感じて、相手を見ながら、両手を肩にかけて、攻撃を切る。これがまず最初の動きですね。 Sí, lo más básico, ¿no es cierto?, de estar sentado y más que mirarlo, ¿no es cierto?, sentir el movimiento del oponente. Lo siento y una vez que siento que algo sucede, ahí es que debo mirar y hacer el fuchioki, paso. ¿No es cierto? Eso es lo primero. で、腰を上げながら、 Luego, desde la cintura nos vamos levantando. ここに持ってくる。 No lo ven todos, pero la punta del pie del dedo gordo no puede estar más adelante que la rodilla. ¿De acuerdo? En 45 grados. この時はまだ刀を向かない。 En ese momento todavía la espada no ha sido desenvainada, solamente se hizo el cuchillo kirikata. 相手の方にも向かわない。 Y 向かうのは顔 tampoco, だけ。 y tampoco ha girado el cuerpo, solo la cara. そしてこの状態から相手が切ってくるので、 Y desde ese punto es que el oponente va a empezar a cortar. Antes estaba solo levantando. 自分の体をかばう位置に来る。 Lo primero entonces es proteger el cuerpo con el giro inicial de la cadera. で、受け流します。 Y ahí sucede el ukenagasi. で、タイが En ese momento hay que girar el cuerpo para que quede mirando hacia el frente. この状態をどうかということですね。右拳が自分の肩の前に来てる。 Es importante, acá me pongo de lado para que se pueda averiguar, el puño derecho debe estar hacia el frente. 一番力の入るつば元付近で相手の刀を受け流す位置。 Esta es la parte que nosotros vamos a tener más fuerza para poder aguantar un ataque. El Tsubamoto, todo este sector de acá. Ese es el que tiene que quedar en el centro para poder recibir la espada del oponente. ここでは無理。 Acá es imposible, o sea, si estamos aquí, recibimos acá, vamos a perder el corte, ¿no es cierto? No va a venir firmemente así. ここで受けるために手はここに来る。 Entonces es importante que por eso el puño tiene que estar adelante del hombro y visto de frente, proyectado hacia la misma línea del hombro. Eso va a dejar esta parte delante de nuestra cabeza. そしてこの時の刀の角度、しのぎが相手の肩に当たるような角度に持ってくることが大事。 Sobre el ángulo de la espada uno tiene que pensar, tiene el shinogi, ¿no es cierto? El omote shinogi, ¿no es cierto? Yo debo girar y con el shinogi es que yo debo recibir, con este sector de acá. Por ningún motivo con el filo, ni con el mune es medio difícil, pero con el filo podría pasar. Tiene que ser omote shinogi, cuando subo voy a girar, ¿no es cierto? ですからこれは恥でもない、 Sin el しのぎ filo, でもない、 sin el しのぎ mune, に行って、 solo el shinogi. それをこの角度で受けられるように。 Entonces, a partir de ello, si nosotros entendemos eso, el ángulo nos debería salir correctamente. で、必殺が下がって、拳よりもやや内側に当たる。 Por supuesto, el kisaki va a quedar más abajo y tiene que estar hacia el hombro. この形を取ることによって受け流した瞬間に自分の刀をここに持ってくることができる。 Por este ángulo, de manera natural, cuando nosotros recibamos el impacto, naturalmente se va a generar ukenagashi y vamos a subir. でこの時に果たして大事なのはこの拳を動かさないこと。 Es muy importante cuando sucede este movimiento, si pueden observar, el puño no va a cambiar ni de altura ni de posición. Queda en el mismo lugar. No puede pasar, por ejemplo, esto o esto, ¿no? Tiene que quedar en la misma posición, solo gira la muñeca. ですからこの時には右拳は
変えない表面上は No cambiar la posición del puño derecho por ningún motivo. ただそれは受ける手の内から切る手の内に変化する Sí, ahora, lo que es muy importante es tener la capacidad de el tenouchi. Hay distintos tenouchi. ¿Ya? Cuando recibimos esto, tómete, ¿no es cierto? Porque recibo firmemente. Pero luego cuando giro, si mantengo el tómete, no puedo cortar correctamente. Entonces hay que entender que al girar, debo quedar en kirite para poder cortar. Es muy importante entonces cambiar de tómete a kirite antes de cortar. 切り手に変わるからそのまままっすぐ下ろす Si uno ya cambia kirite, baja sencillamente y va a cortar la espada. No necesita hacer más nada. 無理で手首をひねることではない Sí, entonces es muy importante que nunca debería pasar esto, de quedar como sencillamente girar la muñeca y quedar como en la posición de tómete. そこに武道としての手の内の変化ということをどれだけできるかがその人の技の習得度になりますね Entonces es importante que en estas cosas es que uno expresa que entiende el budo, ¿no es cierto? Porque evidentemente no puedo cortar con una grip inadecuada. Entonces la persona que lo entiende, lo puede, si alguien sabe de Jaido, lo va a ver y lo va a entender. Esta persona entiende lo que está haciendo, ¿no? これ受け流しも上半身だけではなくて必ずタイムにそして踏み込みが大事この瞬間に止まることなく左手をかけて振り込みます Entonces el sensei dice que nuevamente es muy importante no solo ocupar los brazos. Ahí él hizo como la representación de cuando viene el pie derecho acá, lo representó como con un fumikomi para que se entienda que ahí uno protege, ¿no es cierto? Y después como que ¡pah! Ahí se provoca el giro, ¿no es cierto? Ocupo el cuerpo también. Ocupo el cuerpo para hacer el movimiento, el cuerpo para luego girar y cortar, ¿no es cierto? No que no sea solo con los brazos, ¿no? Eso, sí, el ángulo es importante, dice el sensei. O sea, no podemos retroceder para que el pie quede al otro lado de la línea, quedan ambos pies al mismo lado, ¿no? それが右足の食い込む時の角度がこの角度に Por eso es importante que cuando hacemos el fumikomi hacia el frente, cuando nos levantamos, que quede ligeramente el talón hacia afuera, ¿no? なぜかというと相手が切ってくるに対して真正面にいたら負けちゃう Sí, es importante porque cuando cortamos nosotros, si viene firme el oponente, él está recto, si nosotros nos mantenemos y quedamos con el cuerpo así, el corte nos va a llegar. Por eso es importante el movimiento para evitar ese corte también, ¿no? 必ず体を打つことが Es importantísimo utilizar el cuerpo. そのためにも切り離さない時にわずかに右方向に移動する Sí, por eso también lo que estamos haciendo es protegernos, por eso también es el giro y ese retroceso ligeramente como en diagonal, ¿no es cierto? Quedando en esa posición. そのこういう切り方じゃなくてこの形になることが大事ですね Esa sería la posición correcta, no quedar hacia el frente, ¿no es cierto? Como lo mostró delante de la línea, sino quedar así, ¿no? Habiendo evitado con el movimiento del cuerpo, el corte, además de lo que hace con la mano. でここからこういう角度になりますから塚本から塚頭がタイムの真ん中剣先は中心からやや左側に来る Esto es algo súper importante. Si yo me pongo de frente y se sienta un poco en diagonal, al terminar el corte, sí o sí la mano izquierda, la tsukagashira, debe quedar en el centro y la mano derecha sale del centro. Es como la misma posición que el quinto kata. ¿Se entiende? No puede pasar, por ejemplo, esto. ¿Ya? Eso, o por ejemplo, esto. La mano derecha en el centro, el tsukagashira acá. Tiene que tsukagashira en el centro, mano derecha sale del centro, ligeramente hacia la izquierda. はい 日本でもこういう人がかなりいます Hay mucha gente que deja la punta a este lado, eso es súper frecuente acá también. Ahí si hacemos ese corte y quedamos así, no cortaron nada, cortaron el aire, entonces ya está mal hecho el cambio. 武道としてはこれもありかもしれないけれども前剣でイヤとしてはこの形をしっかりできるようにしてください Entonces es muy importante, se dice que bueno, dependiendo de las circunstancias, si uno piensa en una escuela antigua o en la realidad, tal vez si corto acá, no sé, le corto un pedazo de este lado en vez de cortarlo entero. Pero en el Seiken de Jai hay que respetar que es de aquí a acá. O sea, si quedo de aquí para allá en la línea, mal. これいいか悪いかではなくて前剣でイヤの切り方がポ
これが一番いいんだよということです。Sensei dice que no hay que pensar si está bien o mal, sino que, nuevamente, si es práctico o no, uno tiene que pensar que el Zenken Dengyai está establecido así, por lo tanto, así se hace. いろんなやり方があるかもしれないけども、これも一つ完全にマスターすることが他の切り方を覚える元となりますから。Es importante respetar, digamos, estas normas porque al respetarlas también nosotros tenemos la posibilidad de absorberlas y eso nos permite después poder entender otras cosas, ¿no? じゃあ切りました。 Cortamos. ノートですね。この位置ですね。持ち替えでノート。これは変わらないですね。 Eso no cambia, eso no tiene mayor, digamos, diferencia en lo que seguramente todos conocen. これも自然にやりましょうね。 No va a ser ahora de forma como tiene que ser ejecutado de forma natural. No exagerar, por ejemplo, hacer un movimiento, se vieron que lo hizo como un movimiento para acá, algunos como que van por un lado y luego para el otro. Tiene que ser natural, directo. Del punto A al punto B siempre directo, lo más fácil posible. 一番大事なことは一番少ない動きでやることが Lo más importante es hacerlo con la menor cantidad de movimientos innecesarios. Siempre línea directa. ¿Ok? あとノートを全般に言いますが、この動きはなるべくね小さく一本でやりましょう。 Respecto al nodo. 例えばこういう人がいますね。 Hay mucha gente que hace eso, esos movimientos vistos de lados laterales o ir para acá y para allá con la mano. Uno tiene que mantener esos movimientos lo mínimo posible. ここに収まることは決まってるんですから、刀はここに出せばいいんです。一番簡単。 Entonces Sensei dice que este ángulo está determinado, ¿no es cierto? Casi salimos, la espada llega solamente hasta ahí. Entonces tendríamos que tratar de respetar este mismo ángulo. Este sería el ángulo y al igual que en el Lukitsuke del principio la mano llega solo hasta ahí. Todo el resto del trabajo lo hace la mano izquierda. ¿Se entiende? O sea, si yo hago un buen Lukitsuke en realidad podría ser un buen noto. Si hago un mal Lukitsuke probablemente el noto también lo voy a tener que hacer con los brazos. あとこの対等の仕方ね。 Son el taito, ¿no es cierto? La posición en la cual tiene que estar el taito shisei. まあ体型や着付けによるんだけども、極力東さんのように床と平行になるような形。 Respecto al ángulo, el ángulo debería quedar más o menos horizontal. Dijo que como tengo yo el ángulo estaría adecuado. Por ejemplo, evitar que pase, por ejemplo. O esto ahí se cae, es peligroso. ですから座った時にはね、床と同じ平行ぐらい。 Y es importante que este ángulo es el mismo cuando estoy de pie, ¿no es cierto? Que si bajo, el ángulo tiene que ser siempre el mismo, no debería cambiar si estoy de pie o en el suelo, ¿no? ですからこの対等の仕方でね、いろんなやり方がある。こういう対等の仕方は刀を抜く前提でこれが一番いい。 Sensei dice que pueden existir, dependiendo de la escuela, distintos ángulos. Sin embargo, desde su perspectiva, este ángulo es el que nos facilita más poder utilizar la espada correctamente, ¿no? で日常的には Mencionó ahora el tercer kata, si lo respetan de esa manera, va a salir bien. 抜く時に一番大事なことは受け止めて振りかぶって切り殺すんじゃなくて、全てが一つの流れの中で行うことが一番大事。 Respecto a este kata, un punto súper importante es entender que todo el kata se tiene que desarrollar de manera fluida. No es como llego arriba y me detengo y luego giro y luego tomo y luego corto, sino que todo tiene que ser dentro de un mismo movimiento fluido. ¿De acuerdo? Ese es como el tip, el detalle importante de San Momo. 慣れないとどうしてもこれがね、受け止めて振り 1, かぶって 2, 3. Eso no. ¿De acuerdo? O sea, va a depender del nivel, por supuesto, de gente más principiante está todo bien, pero a la medida que vamos avanzando tenemos que lograr tener esta fluidez, ¿no? 受け止めることと受け流しは違います。 Sí, es totalmente diferente pensar que el ukenagashi es una detención, no es que uno se detiene para hacer el ukenagashi, el ukenagashi se logra porque es el movimiento, ¿no? 流れが変わらないよね。 Si no se detiene ahora, 相手は待ってくれる。 sí, porque el oponente no va a estar esperando que ustedes se detengan y hagan todo para que lo corten, ¿no es cierto?
別に4本目いってもいいですか？はい。Vamos a... sí. La persona correcta. Ahí como chivo que haga su chuka wa karadaがどんなですか？ちょうど当たる。はい。Justo el momento del impacto, el cuerpo mirando hacia el frente. ¿Okay? Recién lo hizo más lento, por eso quedó como en esta posición, porque se entiende que es un movimiento continuo. ¿De acuerdo? 相手が2本の上で連進して振ってくる勢いを自分が片手で、ね、張りで上にできないです。必ず張りから相手に真正面に向かう。その勢いでやらないと受け流しができない。そして引き方もここに持ってくるのではなくてね、上にまっすぐ顎を突き破るような感じで抜き上げることができます。La idea, dice Sensei, que no hay que quedarse solo como con el concepto de la forma, sino que es como la intención que se le pone al movimiento, ¿no? Entonces por eso hace este como gesto como de golpear, es como si uno quisiera golpear, entonces eso se refiere a la firmeza con la que hay que ir, ¿no? Esa es como la interpretación, como hay que ir digamos, con esa actitud de ¡pam! Y hacer el movimiento, no es solamente como sacar, ¿no? Sino que ir firmemente. それ手だけじゃなくて自分の体が上がって勢いの中にある。 Entonces, nuevamente es lo mismo que hemos estado diciendo, digamos, todo este rato, que no basta solo con el brazo, es el brazo y el cuerpo, el cuerpo es el que te ayuda a darle esa firmeza al ukenagasi, ¿no es cierto? No es solo la mano, sino que es el giro del cuerpo, el fumikomi, ¡pam!, ¿no es cierto? だから形の上でね、ではこういうやり方は一番やってはいけない。力が入らない。 Lo más importante en el fondo es la posición del brazo. Es importante que la tsuka vaya en la misma dirección como en la línea infinita, digamos, del brazo, que está recto. Eso estaría mal. Ahí uno perdería. O sea, se refiere al ángulo, ¿no? Si yo recibo así, acá perdería. Si estoy así, acá lo recibo como con la palma. ¡Pam! ¿No es cierto? Si tengo bien puesta la muñeca, la posición de la muñeca es lo que nos va a dar la opción de poder recibir ese golpe firmemente, ¿no? Es como ir con una bandeja, ¿no? Esa es como la idea. Solo que acá adelante. 力を入れるときには必ず力を入れるポイントとその動きの中心で視点が必要ですね。その結果動きをする。この場合にはここが力の中心視点になります。これによって力点が生まれ作用点として切るつながる。 Si nosotros hacemos correctamente ese movimiento, después de ahí nace la continuación, digamos, que termina en el corte de forma adecuada, ¿no es cierto? ですから手の内もそうですが、体の使い方もね、全部力点、視点、作用点の3つを使うことが一番大事。 Sí, muy importante, entonces nuevamente lo que dijo al principio, que es entender el movimiento del tenouchi, del cuerpo y los movimientos laterales, frontales del cuerpo, ¿no es cierto? Cómo desplazar el peso del cuerpo más el uso del tenouchi, más que hacer fuerza. O sea, esa es la combinación que nos va a dar hacer el movimiento de forma adecuada. En el momento de recibir el movimiento de la mano, se siente la espalda. Se dice que lo importante
¿Qué te moviste? Sí. Sensei dice que lo importante en el fondo es lo dejó flotando. Realmente en alguna escuela se deja arriba, no se toca nunca. Sin embargo, más allá de si apoyo o no, lo importante es que la espada no se mueva. O sea, si tú logras hacer que no toque y no se mueva, está bien. Si se te mueve, si vibra o algo, es mejor apoyarte. Está todo bien. Cualquiera de las dos funciona. Mientras la espada no esté moviéndose. 倒した仮想敵をのとの会話がね、自分の中でどんだけできるか、どういう気持ちで相手が自分を持って切ってきたか、そして自分が倒した相手に対してどういう気持ちで戦いを終えて刀を収め、全てを終わらせるか、もうそれを表現することが偉大の斬新であり、冒頭なんですね。でもそこところがね、傍から見ても周りから見ても分かるような演舞を考えてるんですね。それは1年2年でできることではありませんね。長年培った自分の修行が作らなくても出てくるわけですから。Bueno, Sensei dice que una cosa importante de entender del Zanshin es que el Zanshin lo que es esto, como mantener la atención en el oponente. Yo dije al principio, fue lo primero que Sensei dijo. Sin embargo, el Zanshin en realidad es la relación que nosotros estamos manteniendo posterior al corte con la persona que está adelante, que está en el suelo. Es cómo yo mantengo y expreso esa relación. Si estoy listo para cortar, si estoy listo para protegerme, tiene que ejecutarse de tal manera, correctamente, que la gente que está alrededor entiende que hay un caso de gay. No que solo lo entienda yo, sino que alguien que lo ve de afuera lo pueda entender. Que entienda que esa conexión no se ha cortado. Por eso, por ejemplo, si uno termina de cortar a alguien y mira para allá, por ejemplo, que ahí sigue siendo el kata, no hay una conexión con el que está acá, ¿no? Entonces, esa conexión, el Zanshin, por supuesto, tiene el lensuke, la posición del cuerpo, la posición de la espada, tiene muchos aspectos distintos. Entonces, la idea es entender eso, que es una relación que continúa con el Kazoteki hasta que ya vuelvo atrás y parte el siguiente kata, ¿no es cierto? Y eso es importante, digamos, poder expresarlo. Y es algo que no se demora 1 o 2 años, se demora toda la vida lograrlo. Entonces, obviamente es algo que hay que practicar y tener conciencia de ese detalle para que el Zanshin tome, digamos, vida, ¿no? Última pregunta. Yo tengo dudas a la hora de hacer el corte, uno tiene que priorizar el alcance o retroceder con el corte. Eso es como yo alcanzo al oponente a la hora de cortar, cuando tengo que retroceder cortando. Es muy importante ese sensei que la posición que terminamos del Uke Nagashi es una posición en la cual el oponente nos podía cortar a la perfección con el monouchi. Y si él podía, desde esa misma posición nosotros lo alcanzamos. Entonces no hay que pensar que uno debe cortar mientras retrocede, sino que después de esto uno gira, corta, entra y luego tiene que retroceder. O sea, entra el corte y luego retrocede. No puedo retroceder cortando al mismo tiempo, porque si no, tal vez alcanzo a tocar alguna parte, pero tal vez no. Y por ningún momento retroceder primero y cortar después, porque ahí ya definitivamente no cortas nada. Entonces, en ese momento, esa posición en la cual uno recibe el Uke Nagashi es la mejor posición para alcanzar al oponente, porque es la posición en la que él nos ha alcanzado. ¿De acuerdo? Entonces, corto, no se tiene que ir así como 2 pasos dentro de un movimiento continuo, pero ese es el momento en el que uno llega. Corto, ¿no es cierto? Y sigo retrocediendo, ¿no? Ahí. Lo más importante en el fondo es el corte. Entonces, uno no puede cortar, ¿no es cierto? Está volviendo como a lo que dijo antes, ya.
fuera de lo que comentamos, que no puedo cortar, digamos, con una mala posición de las manos, ¿no? El corte es fundamental poder lograrlo. 1本目と同じようにスタートをするために腰を上げることが大事。 Entonces, en este kata, por ejemplo, también respecto al cuerpo, al igual que en el primer kata que uno debe salir desde la cintura para poder ejecutar el corte, acá para poder hacer el tsukate también tiene que ser desde la cintura. 腰を上げてスカートをするんではなくて、スカートをするために腰を上げる勢いを持ってくることが大事。 Es importante no pensar que me debo levantar para hacer el tsukate, sino que, como que invierte, dice, me levanto para, hago el tsukate, por eso me levanto, o me levanto para hacer el tsukate, ¿no? Es como entender que esa levantada tiene como objetivo el tsukate, que no sea como 1, 2, sino que es como, ¡pam!, ir directo con el cuerpo a hacer el tsukate. あとは、さっきと同じように、最力で抜くように、右手で引かない。 Nuevamente, sacar la espada con el sayabiki y no romper la postura del cuerpo para desenvainar. La postura siempre se mantiene igual. これ以上に右手は出さない。 La mano derecha no va a avanzar más que eso, la mano derecha ya quedó ahí. El sayabiki es el que saca la espada. 再引きができないとどうしても抜いてしまう。 Si no hago el sayabiki correctamente, mi postura se va a romper. 深さ。で、これ持ってる。 Y se apoya ahí, que debería ser en el pecho, el torso, la mitad izquierda, ahí se tiene que apoyar cualquier parte del sector central de la espada. で、この位置は水月。 Altura del plexo solar. Esa es la altura. 剣先が自分の左腕よりも出ることがない。 Por lo tanto, es muy importante que cuando nos apoyamos, la punta ya está más afuera que el brazo, no puede estar la punta más adentro. こうすることによって自分の腕をつく可能性がなくなります。 La razón de eso es para no sufrir un accidente. Si la punta está más adentro, por ejemplo, y uno hace mal la técnica, se puede enterrar la espada en el brazo. Esa es la razón, por eso que cuando apoyo, que la punta se asome más hacia afuera del brazo, visto desde atrás o de frente. 本来はね、これ私とはこれはいいんだけども、それに怪我がしやすい。だから手に組んでいないでは、こうではなくて、 Dice que eventualmente hay personas que lo pueden hacer sin problema, pero como había lesiones, el Senken Genjai lo modificó para dejarlo en este punto que evita cualquier peligro, ¿no? Sin embargo, claro, es como lo más como natural es hacerlo un poco más lento. 前転で以外で強調していることは、他の方は必ず水源を統一した。 Sí, también es muy importante que la altura, como repitió antes, está determinado Senken Genjai, que es la altura del plexo solar. 従来は高さ、胸の高さ。 La altura 今は水源。 antiguamente era la altura del pecho, se ponía como en la mitad del plexo, del pectoral, ¿no? Ahora es plexo solar, eso es así ahora. で、つく時のことは、左手の再引きした刀をしっかりと内側に絞り込むことができる。 Muy importante, después de haber hecho el tsuki, hacer un chibori como, que es como girar, es como estrujar la saya hacia adelante para que vuelva al punto medio, ¿no? 絞り込みとは、前に出すことではない。自分の体の中心に左手をしっかり持ってくることが大事。 Después del sayabiki, cuando hacemos el shibori tomi, es muy importante que las manos pueden ir para adelante, separarse del cuerpo. La mano está tocando, esto tiene que volver al centro, desde acá al centro, pegado al cuerpo al puño, sub ahí. この手の使い方は、自分の中心に両手があるときは左右を持つ。左右の手が外側にあるときには中心に向かってくる。これを使い分ける。 Se dice que hay movimientos, cuando uno tiene sobre todo ponerte a los costados, uno siempre tiene que pensar como en estos movimientos de cierre y apertura, ¿no es cierto? Acá, como tenía uno acá, abrí, cerré, ¿no es cierto? Luego abrí de nuevo, ¿no? Es como esa sensación, ¿no? Y siempre volviendo hacia la línea central, no pasando la línea central. Yo creo que hace esa referencia respecto al movimiento de la saya.
あと注意点は1歩目と同じように踏み込んだときに左のつま先が膝の後ろに来る。 Nuevamente, después del Fujikomi, Sensei dice que es muy importante que el pie esté atrás de la rodilla, que no quede en diagonal. そしてこの後は相手をしっかり見ながら塚から上がって切り O sea, en este kata, por supuesto, después del ski, mirar al oponente con claridad, mirarlo primero y luego subo. Y este ya es el primer kata que el Furikawuri se hace desde la Tsukagashira y se corta desde ese mismo lugar. ¿Se entiende, no? Va desde la Tsukagashira y luego ejecuta el corte. 1本目、2本目、11本目以外は必ず塚から離る。 Todos los katas que son con un Kiryoyoshi con ambas manos, a excepción del 1, 2 y 11, ¿no es cierto? Se sube desde la Tsukagashira y se corta directamente. No hay que subir y corregir la punta, solamente son para el 1, 2 y 11. Y los katas, digamos, hay que seguir. スタートは横に開く。 Luego yo con Ichiraku, Chiburi lateral, ¿no? これは基本的な使い方は自分の中心 Sentado cómodamente, si me siento bien sentado en la todo lo que venga después va a salir más fácil. Si yo ya estoy sentado mal por alguna razón, porque me falta elasticidad o porque me duele y ya estoy tenso, el kata va a salir tenso, va a salir mal de un principio. Entonces lograr tener esa capacidad de sentarse correctamente es fundamental en este caso. ですからここ近年感覚時計がこう高さがね Las cosas antiguas que cambiaron son primero la altura, donde se apoya. Ahora la altura del peso solar. 肩の高さは全て水源に統一。 Plexo solar. この構えるときに怪我をしないように剣先は手から外側にあるよう Que に el pensaki se asoma un poco fuera del brazo para evitar lesiones. だからこれもしなきゃいけないということではなくて、そうした方が人に教えていくんです。怪我の防止が Entonces dice que no es que sea así necesariamente, o sea, no es que haya que hacerlo así, sino que esa es la mejor forma para poder enseñarlo y que nadie se lesione. O sea, si es que alguien puede hacerlo de otra forma también está bien, pero esa es la mejor forma de poder enseñarlo para evitar lesiones, sobre todo a la gente más principiante. これがいいというわけではないですね。さっき言ったように。でも前転できないでは皆さんがね、警察やるためには一番怪我をしないしづらいやり方を今やってます。今はこれが一番正しい方向に行ってるんです。ですから居合の技としていいか悪いかは別として前転で居合はそういう使い方があります。 Nuevamente Sensei dice que no hay que pensar si es práctico o no es práctico, si sería así en la antigüedad o no. Eso hay que dejarlo de lado. Hay que pensar que el Senken Nikkei, una de las cosas importantes que tiene es que es seguro, ¿no? Hay que buscar seguridad en la práctica. Por lo tanto, ciertas cosas se modifican que alguno puede no estar de acuerdo por una cosa conceptual. Sin embargo, hay que hacerlo así porque en el fondo es lo que está descrito hoy en día en Senken Nikkei. ¿Te puede gustar o no? Eso hay que dejarlo de lado. Hay que hacerlo como lo explica hoy por hoy Senken Nikkei. 右足ですね。 Quinto kata ahora, desde el pie derecho. 左足。そこで Derecha izquierda. 切り上げる。 Ahí cortamos hacia arriba, corte ascendente. でこの時も右手は右手で抜かないように左手で抜くように Nuevamente, la mano derecha queda en el centro hasta ahí solamente, ¿no? Esa es la máxima distancia que la mano derecha se va a alejar. No hay que subir la mano, tiene que ir hacia adelante. 刀を抜くんじゃなくて切り上げることが大事 Porque esto no es desenvainar la espada hacia arriba, sino que es cortar hacia el frente. Cortar hacia el frente. だからこれもダメ Eso también está mal, como desenvainar hacia abajo. Desenvainar hacia arriba también. ここに来ましょう Tiene que ser hacia el medio, en la línea central hacia adelante. ということは、ね、腰と肩と中間ぐらいのところが一番抜きやすいで切り上げやすい Esa es la mejor posición para poder ejecutar el corte hacia arriba de forma adecuada. ここに来る La espada va hacia allá, ¿no? ここは肩よりもちょっと上ぐらい
Entonces la punta queda un poquito más abajo, un poquito sobre el hombro, va a quedar sobre el hombro. で距離を打つ間にここに持ってる Y luego se gira. で手をかけて切り Y luego se corta. で切り下ろした時の形が3本目と一緒 En la posición final tiene que ser exactamente igual que la del tercer kata. En cuanto la orientación cambia, pero la posición final, el puño izquierdo en el centro, el kensaki proyectado delante de debajo de la cadera izquierda, o sea, la punta al lado de acá. 角度はここからここに切り上げて Ese es el ángulo del corte. ここからここに返って Ese es el 同 ángulo. じところ ¿De acuerdo? Tanto de subida como de bajada. それだけ Solo eso. 一番シンプルかもしれない Es como puede ser que este sea uno de los katas más sencillos. これも昔から変わってません Este en general no ha cambiado mucho desde que lo crearon. Desde los katas parecidos al primer kata que ha tenido no cambios tan mayores como otros. 技術的なことは再引きなんですよね Nuevamente lo importante es el sayabiki, repitiendo lo que ha dicho todo el día. 塚は握らないようにこういう口をね再引きをするときに握ってしまってはダメなんです Nuevamente hay que tener ojo con cómo utilizamos las manos. La mano derecha también dura. 特にこの場合握るとこういう手をして Si estoy tomando muy fuerte la saya, me va a pasar que mi posición de la muñeca va a quedar incorrecta. そうすると力が入らない Eso quiere decir, y acá, en esta posición, uno no tiene fuerza. だから皆さんこれから考えるのはね今はできないかもしれないけど再引きを手の内でやるよ Entonces, dice que esto puede ser que es algo difícil de poder lograr rápidamente, pero uno tiene que pensar que al igual que la espada corta con el saya, con el tenuchi, el sayabiki también se hace con el tenuchi. Tiene que tener tenuchi, la espada y la saya. その中でいい手の内で再引きできる人はまずいないと思います Sí, Sensei dice que seguramente a partir de lo que pudo observar, porque casi no había nadie que tuviera la capacidad de hacer el sayabiki con tenuchi. いわゆるこういうこと Atención. ねこういう再引きの仕方ができれば Esa es la forma ideal de hacer el sayabiki. O sea, Técnica, quedar así técnica. como apretado y girar es incorrecto. Si se dan cuenta, la posición de su mano es más natural. 手首が回らないからいくらでも力がある Si está así relajado, lo uso con los dedos y con la mano, la espada se mueve, la saya se mueve 握って fácil. ないから Porque no la está estrangulando. Digamos. だから欧米やね野球とは違う日本の武道は全部手の内手の内というのは柔らかく Dice que el budo japonés tiene esa característica que para poder lograrlo bien, todo está relacionado al uso de las manos, de las muñecas, de los dedos, como a la motricidad fina. ¿No? Como pueden ver, el cuerpo empieza a moverse un poquito antes, pero dice que hay que tomar la saya y luego hacer el chibu. だから全編で以内ではこの使い方をね握る場合と押さえる場合どっちかじゃなくてそういう使い方もいろいろありますよということで使い分けをしている La razón, por ejemplo, por qué en este kata se toma el koiguchi y no se pone la mano acá, es sencillamente para darle más riqueza a Senken Denjai. Es para que la gente que hace Senken Denjai entienda que no solamente existe esta forma, sino que también esta. Porque dependiendo de la escuela que ustedes hagan, en algunas escuelas siempre va a ser acá, pero en otras siempre va a ser acá. Entonces es sencillamente como darle más riqueza que se toma la determinación de que este kata en particular y el noveno, ¿no es cierto?, se toma, ¿no? あと発想の構えの時に Respecto a Haso no Kamai, 塚頭が自分の体の前付近 la tsukagashi era el puño izquierdo en el centro del cuerpo, つばが la tsuba 口の高 a un puño de la cara, で距離が少し1本ぐらい ¿cierto? Un puño, un puño. La tsuba a la altura de la boca, un puño, un puño. ここから持ってくる時にねこ
そういうことはしないで Por ejemplo, no hacerlo pequeño, quedar con las manos abajo. 切った体勢に体勢で繊維を抜きつつしっかりと Siempre hacerlo pensando, no cortando la conexión con el oponente que tenemos en el suelo, ¿cierto? Eso es importante. ¿Ok? Es como, vamos con el sexto kata. 6本目は段違いに難しいね Este ya empieza a ser complicado con los giros. ¿Podemos dejar un poquito más de espacio acá para que el sensei ocupe la línea, por favor? Lo más importante del sexto kata es poder tener la capacidad de mostrar el fumikae, que es la forma en la cual los pies se van a mover sobre una línea dada. 直線上一直線に並んでる Los oponentes están los dos sobre la misma línea, 全体のことですねこの状態か sobre ら la misma línea recta. 右足左足で抜き打つときに必ず剣先が相手の顎のところまで振り打つ Cuando hacemos el luki uchi es importante que el corte debe ser hasta el mentón del oponente. Y el mentón del oponente es la altura del mentón propio, ¿no? そうじゃん No puede la punta salir más afuera que la línea central exacta de uno mismo. La punta es hasta el mentón. Si lo hago hasta afuera o hasta más abajo, está mal ejecutado. Se detiene en el mentón. 前剣で以来の特徴は剣先が自分の体の真ん中にあることです Muy importante, sobre todo en Senken Denjai, es que la punta siempre se mantiene al final de los cortes, generalmente en el centro de nuestro cuerpo, independiente de nuestra orientación. Entonces el centro de nuestro cuerpo va a estar sobre la línea. Por ende, visto desde arriba, el kensaki, si viene siendo la espada está abierta, el kensaki debería estar sobre la línea. 角度はもうちょうどこの辺り El ángulo es aproximadamente desde aquí, desde esta parte, sobre la cabeza. ちょうど曲がるところあたり No acá. から入って顎は Y una vez que entra, se corta hasta el mentón. そしてこの後こうするのではなくて中段に下ろす Sí, y es importante, después de haber hecho el luki uchi, no mantener las manos así para ir a tomar la espada, sino que uno debe adoptar Chudan no Kamae. Debe adoptar Chudan no Kamae. El Chudan no Kamae de Kendo. でその時に足はここまで Es importante que cuando adoptamos Chudan no Kamae, el pie izquierdo tiene que llegar hasta atrás del talón, no puede pasar el talón de largo. Eso no. Tiene que ser hasta ahí solamente. Misma línea que el talón. いや危ないねこのぐらい Eso es peligroso, dijo Sensei. 近くだ Es más cerca. かかと近く Pero no puede pasar de largo. No puede, se acerca, pero no puede pasar de largo. こうするとね危ない Si lo hacemos muy cerca, pues yo recién lo hice muy en la línea, es peligroso porque te puede inducir al error de pasar. ¿No? そこはねこの技を見るときのポイントとして Este es un punto importante de observación para los árbitros, por ejemplo, y los examinadores. で踏み切るこの高さは先ほど言ったように剣先が水月の高さに飛びしてますから顎から水月に下げる Entonces, después de cortar, es importante que corte hasta el mentón y después del mentón debo volver hasta la altura del plexo solar. で O sea, この状 baja. 態からつく Y ahí se hace el esquí, ¿no es cierto? で後ろの敵は回しているから足を踏み替える位置は Hay que recordar que el oponente está exactamente atrás. Por lo tanto, hay que cambiar los pies correctamente. 右足の真後ろに左足が来ないと真後ろにはいけない Si uno no pasa el pie izquierdo completo hasta el lado de acá de la línea, al girar vamos a quedar al lado de allá de la línea, lo que va a hacer que el corte no sea total. Ahí. Y ahí quedamos sobre la línea. Y para volver, lo mismo. これは8本目は違いますよね Esto es distinto del octavo kata, por supuesto. En el octavo kata, los oponentes están en distintas líneas.
Eso. ここで珍しいのが、その足の分体を一直線上に来るようにすることがある。 Lo difícil de este kata en realidad es la forma de desplazar los pies. Eso es lo que tenemos que tener especial atención. そして止まることなくね、 Y es muy importante sin detenciones, o sea, mantener el flujo adecuado ど del うしてもこれがね、行きがちだけども、止まることなく、振り返ることがそのまま Es importante que no se detenga el cuerpo, ¿no es cierto? Lo que mostró el primer giro fue girar, subir, detener así costado. Y en el siguiente, ¿no es cierto? Giró y se movió con el mismo digamos, continuo. Tiene que ser así. で、ほら、ったら横に開くチ Y luego el yoko ni hiraku ni chibi. ¿Ok? ついついやってしまう。 Ahora sí, sumamos. Esto, la pregunta en el fondo que hizo Rodrigo para los que no escucharon es si hay que hacer okuriashi al momento de los cortes del Uki Uchi, y ahora Sensei dice que esto va a decirlo como en general porque está definido. Ahora, son todos iguales. 両手振りかぶって右足を出すときには送り足をする。 Cuando se ocupa el Kiryoshi con las dos manos, okuriashi, siempre. 両手で振りかぶって左足を出すときは送り足をする。 Sin embargo, si se hace con las dos manos, pero el pie izquierdo del que está delante, no existe el okuriashi. Ejemplo, el segundo corte del séptimo kata. O el segundo corte del décimo kata. Y uno corta con el pie izquierdo adelante. 10本目に出ます。 10本目とnada más menos, ¿eh? Esos dos son las únicas opciones en las cuales no hay que hacer okuriashi si el corte es con ambas manos. Los cortes con una mano, no. Corte con ambas manos, todos con okuriashi. A excepción de cuando está el pie izquierdo adelante. Ahí. Si dice que teniendo en cuenta esas dos reglas, lo deberían poder asimilar rápidamente. で、片手のとき、 Sin embargo, cuando es katate, 送り足はしない。 no se hace okuriashi. Ningún movimiento de katate se hace okuriashi. 左の方が手に振りしたときは送り足をしない。するのは両手を振りかぶって右足を出すだけで送り足をすると。 Sin embargo, con las dos manos, pie derecho adelante, okuriashi. Solo hay que hacer el esquino toque. Esquino para igual, okuriashi. Tato va con el morote. 下もいいですよね。 Sí, Sensei piensa que en el morote ski, por ejemplo, que no es un corte, sino que un ski, le pregunté por si acaso igual, ahí sí es importante hacer el okuriashi necesario que se provoca por el movimiento del cuerpo, no hacerlo porque hay que hacerlo, sino que mi cuerpo se movió firme y por eso salió solo, ¿no? Sin embargo, 前提上仮想的と自分の位置関係6本目の場合はね、そんなに離れてないから遅れしだってねしてもいいんだけど、そんなにできってない。 sin embargo, hay que entender respecto al kata, el DI del kata, ¿no? Los oponentes el primero no está tan lejos. Lo alcanzo a cortar solamente estirando las manos y después además avanzo para ir a Chudas, ¿no? Por lo tanto me acerco un paso más. Entonces este oponente no está muy lejos. Por lo tanto, por ejemplo, si yo hiciera un okuriashi profundo en exceso, no tiene sentido para este kata, ¿no? Entonces también hay que pensar en el okuriashi, el hacerlo va a depender igual, se hace siempre, pero la ejecución va a depender de la distancia que tenga el oponente respecto a nosotros.